En este canal tenemos ya 4 años contando historias de terror, todas enviadas por ustedes, testimonios de aquello que nos puede perturbar, cambiarnos la perspectiva de muchas cosas, pero también, con estas experiencias que nos cuentan, han tenido la confianza de compartirnos aquellos relatos que sí, provocan muchos horrores, pero no del lado de lo paranormal. ¿Quieres saber a qué me refiero? Pásenle por favor. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con una persona anónima quien desde Durango, México, nos cuenta esto. Desde que escuché en este canal el tipo de historias que tienen que ver con la gente viva, supe que debía escribirles la mía. Sí, fue algo que se pudo haber evitado, pero hay algo que agradezco de todo lo que pasó, y mejor les cuento. Fue hace 15 años exactamente, cuando cursaba la preparatoria y el internet se estaba haciendo mucho más presente en la vida de cada quien. En aquellos días tenía una amiga que los fines de semana se quedaba únicamente con su hermana, quien tenía 20 años, ya que sus padres viajaban a Estados Unidos a hacer algunos negocios, pues compraban cosas de allá para revenderlas aquí. Ahora que lo pienso, no sé si eso fue lo más responsable que pudieron hacer, porque en esos días ellas se quedaban completamente solas, sin supervisión de nadie. Afortunadamente nunca fuimos tan descontroladas, debido a que lo único que hacíamos era comprar comida chatarra y pasar los días en su casa haciendo cualquier cosa. Solíamos pasar mucho tiempo en la computadora, viendo videos, actualizando las redes sociales de aquel entonces o descargando música, pero siempre fuimos bastante curiosas ante cualquier novedad que hubiera en aquel entonces. Es por eso que nos metíamos a las páginas que estuvieran de moda, en específico pasando por estas páginas que te conectaban aleatoriamente con gente de cualquier parte del mundo que tuviera cámara y nos podíamos ver mutuamente. De esa manera tuvimos una manía por conocer gente de otros lugares a través del internet. Y a pesar de que no nos lo tomábamos tan en serio, porque como pasábamos mucho tiempo en internet, sabíamos cómo identificar a las personas con malas intenciones, por lo que simplemente los ignorábamos o les jugábamos bromas. A veces nosotras éramos las maldosas, pues de la nada molestábamos a otros. En una ocasión charlamos con un sujeto en un espacio que era para citas, parecido al que les comenté. Este tipo era tan meloso y romántico que nos pareció ideal jugar con él. Era de México, en Querétaro. Así que decidimos seguirle la corriente para jugar con esta persona. Sí, yo sé que era algo cruel, pero éramos adolescentes, rebeldes en ese punto al menos, o no sé cómo llamarnos. ¿Imprudentes será? Algo de esto que no estaba para nada bien nos motivaba a hacer este tipo de cosas, aun y cuando este tipo se mostraba como una persona con buenas intenciones, dado que en ningún momento intentó propasarse, no nos pidió nada raro y se portó respetuoso. Por nuestra parte, nos inventamos un personaje de una chica de otra preparatoria, Andrea le pusimos. Le inventamos pasatiempos y hasta una historia familiar muy disfuncional, la cual este tipo se creyó instantáneamente. Para nuestra sorpresa, aquel extraño siguió enviándonos mensajes, y es que para nosotras esas conversaciones solo eran nuestro entretenimiento de los fines de semana. Entonces decidimos llevar la broma más allá, charlando con él por un par de semanas más, hasta que se nos pasó la novedad. Y también tuvimos por esos tiempos los exámenes finales. Así que, aunque quisiéramos, no teníamos tanto tiempo ya para continuar con eso. Del mismo modo, ya no visitábamos esa página de chat desde hace un rato, cuando mi amiga un día me dijo que había ingresado por aburrimiento, sin recordar a aquella persona. Lo raro fue que se dio cuenta de que tenía un montón de mensajes de él, completamente obsesionado con la chica que habíamos inventado. Lo que nos pareció más triste en su caso, y nos reímos por un rato de esa persona antes de cerrar ese perfil. Como no era algo tan importante en nuestras vidas, otra vez lo olvidamos rápidamente. La cuestión fue que en la siguiente ocasión que tuvimos que hablar del tema, nunca pensamos que sería de esa forma. Y es que un sábado por la mañana, mi amiga me pidió que fuera a su casa a desayunar.
algo habitual que hacíamos, por eso de que los fines de semana se quedaba sola. Mientras hacíamos el almuerzo, la tele estaba encendida, pues su hermana había dejado de fondo las noticias antes de irse a la facultad. Pero cuando yo estaba por cambiarle de canal para poner otra cosa, ambas vimos una noticia en la que habían atrapado a un tipo de 35 años que intentó privar de su libertad a una chica afuera de su preparatoria un día antes. Curiosamente, era la escuela que habíamos elegido como broma, a lo que le comenté a mi amiga. Uy, pobrecita Andrea, menos mal no le tocó a ella. ¿Recuerdan ese nombre, Andrea, el que les conté que creamos para esa página? Sin embargo, conforme fue avanzando la noticia, dijeron que ese tipo conocía a chicas jóvenes por internet para encontrarse con ellas y llevárselas. De pronto, en la televisión, mostraron exactamente las imágenes de nuestra conversación con esa persona, todas las cosas que habíamos hablado con él. Reconocimos fácilmente nuestros mensajes por las cosas que le contamos, todo lo inventado, por supuesto. Eso lo hicieron como muestra de lo que hacía para acercarse a las jóvenes. Esa noticia, llevo años buscándola, pero no doy con ella. Fue en Querétaro, se los recuerdo. Por si alguien llega a encontrarla, sería excelente, para que vean que todo esto es cierto. En estos días la estaré buscando de vuelta, y si la encuentro, claro que se las comparto. Dejamos lo que estábamos haciendo y subimos el volumen. A pesar de que nunca tuvimos intención de concretar una cita con ese sujeto, sí nos parecía escalofriante el haber tenido una interacción con él. Y es que, tristemente, eso no fue todo. Y es que al final de la nota, mencionaron que en su casa habían encontrado restos de otras personas a quienes él había privado de su libertad. Y pues, ¿qué les digo? Les hizo cosas horribles. Yo creo que por eso no se popularizó tanto el caso, por lo fuerte que fue. Pero estoy segura de que por ahí debe estar esa noticia, junto con las imágenes de nuestros mensajes. Independientemente de que lo hayan atrapado, nos sentíamos responsables de que haya intentado algo en esa preparatoria. De cierta forma, habíamos expuesto a las chicas que estudiaban ahí. Aunque afortunadamente no pasó a más, lo atraparon. Nos quedamos viendo la televisión hasta que finalizó el reportaje. Y durante ese fin de semana esperamos más noticias de eso, pero jamás volvieron a tocar ese tema. Nunca supimos cómo sentirnos. Teníamos como esa responsabilidad encima. Jamás vimos venir eso porque no lo notábamos con malas intenciones, o quizás no las vimos del todo claro. Solo que no decía algo que nos diera indicio de que intentaría algo así. Nos dijo su nombre, pero no podíamos saber si era real o no. Sin embargo, a pesar de lo horrible que ya había hecho, tomamos lo que había, y era que ya iba a pagar por todo lo que le hizo a otras personas. Lo peor de este tipo de casos es que siempre sorprende lo cercano que pueden estar este tipo de eventos de cada uno de nosotros. Siempre los alentamos a ser amables con todos. Sin embargo, también les pedimos que se cuiden siempre. Cristal Yáñez, quien tuve el gusto de conocer en persona hace un tiempo, me contó una historia que en esta ocasión les vamos a compartir, de aquí mismo, del estado de un servidor, Nuevo León, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Yo jamás fui una persona confianzuda, y no me refiero a ser extrovertida y demás, no, sino el andar de confiada en todos lados, más sabiendo cómo son las cosas, en especial hace unos años que la situación sí era un poco más caliente que ahora en cuanto a inseguridad. No digo que ahora esté muy bien, para nada. Y menciono todo esto por un amigo. Fue durante la Semana Santa del año 2012, si no mal recuerdo, cuando decidimos pasar esas vacaciones en una zona cercana a Linares, Nuevo León, donde fuimos a la propiedad de los papás de un amigo, que queda a las afueras de este municipio, Linares, precisamente a las faldas de la Sierra Madre, tomando la carretera a Linares-Matehuala, por los ranchos. Lo digo para que si van por allá anden con mucho cuidado. Y como lo mencioné, por allá hay algunos ranchos, cabañas, huertos y cosas por el estilo, de forma que realmente no estábamos tan alejados de la civilización. Era la primera vez que íbamos y debido a que un amigo, Martín, desde siempre está obsesionado con ejercitarse,
Rápidamente buscó un lugar en el que pudiera hacer su rutina matutina de puro cardio, y nadie le prestó mucha atención porque era su asunto. Él se quería levantar muy temprano y bueno. Sin embargo, luego del primer día nos dimos cuenta de que sí cumplió con su palabra, pues mientras nosotros nos levantábamos para almorzar, él justo llegaba de correr con mucha energía, por lo que sí nos dio gusto que se ejercitara sin que nos estuviera invitando constantemente a seguirlo, porque ya nos había dicho, pero pues nosotros íbamos de vacaciones. Al cuarto día, pues pensábamos pasar una semana completa ahí, nos dimos cuenta de que Martín no salió a correr en la mañana, porque salía del rancho a eso de las 6 a.m. Se quedaba dormido hasta la misma hora que nosotros y almorzábamos juntos, de manera que todos empezamos a bromear con él. Pero después de ver que como que esto sí le afectó, le dijimos: Martín, no pasa nada con unos días que no salgas a correr. Venimos de vacaciones, hombre, relájate. Laura, por ejemplo, siempre va al gimnasio sin falta y ahorita está descansando. No te sientas mal, a eso vinimos, relájate con nosotros. Él nos agradeció por ello. Sí, era alguien muy tranquilo. Sabíamos que tenía su disciplina del ejercicio, y al menos yo creía que era mucho el que él reaccionara así. De verdad, se veía muy desanimado. No le conocíamos ese aspecto. Sin embargo, en la mesa, dijo que tenía que contarnos lo que le pasó, el por qué había interrumpido su rutina, que no nos quería decir al principio, pero tenía que hacerlo, pero que por favor no hiciéramos nada raro, no nos asustáramos y sobre todo, que no nos fuéramos ese día. La reacción de todos fue la de comenzarle a preguntar que qué cosas estaba diciendo. Y primero nos explicó que había encontrado una vereda que atravesaba unos ranchos más adelante y unos huertos por ahí, que por allá se encontró a uno de los dueños de estos huertos, y le preguntó que si podía correr por ese sendero en las mañanas. Este hombre le dijo que no había problema, pero que normalmente no se utilizaba para eso, sino que era más como un atajo para cada uno de los propietarios, respetando claramente el espacio de los demás. Pero nos dijo que aunque le comentó que no había problema, no veía tan convencido a este hombre de dejarlo correr por ahí, pero que él le insistió que pasaría solo por esa razón, y es que era un buen camino para él, tenía mucho tramo, por lo que el señor le sugirió que fuera lo más temprano posible y fuera discreto porque tal vez podrían molestarse los demás, aunque mientras no hiciera nada malo no tendrían por qué importunarlo. Fue así que acudió durante esas 3 mañanas seguidas y se dio cuenta de que realmente no se encontraba con ninguna otra persona más que ese señor. Pero él no estaba en ese tramo, estaba más para atrás. Sin embargo, justamente ese tercer día, cuando le faltaban un par de kilómetros para llegar al final y regresar, vio que en uno de los huertos había un grupo de personas paradas en medio de él, algo lejos de ese paso. Dijo que serían aproximadamente unas 5 personas, que solo estaban paradas ahí, en círculo, uno frente al otro. Martín sí les dio los buenos días, pero fue ignorado. Ni siquiera lo voltearon a ver. Así que siguió su camino, pero de regreso y antes de pasar por ahí otra vez, puso atención a ese huerto que ahora estaba solo. El detalle es que cuando volvió a pasar por ahí, él vio que tanto en los cercados de ese cultivo como de varios árboles de por ahí, ahora había cuervos, pero no de las aves que usualmente confundimos con cuervos, los anates. No, esos sí eran cuervos, porque nos dijo que eran aves más grandes. El pico era muy grande y eran muy diferentes a estos, a los anates, que nunca los había visto por esa parte y en esos días que anduvo por allá, que le llamó la atención porque por más cerca que les pasó, no volaban, no se iban, se quedaban ahí observándolo. De camino de regreso no dejaba de ver a estos animales, que de pronto venía trotando y veía cómo se paraban sobre algún cercado igualmente, en alguna rama, piedras y lo veían pasar. Nos decía que pensaba que era solo por el miedo que quizás y ya habían estado antes por ahí, pero no los había notado. Sin embargo, nos dijo que eso le pasó durante todo el camino, que constantemente era como si lo estuvieran acompañando, que él se sentía vigilado. Hasta que llegó al rancho donde estábamos nosotros,
y volteando por el miedo, vio que habían varios cuervos viéndolo desde la orilla del terreno. No nos dijo nada ese día, pudo ser cualquier cosa, pero en esa mañana que nosotros habíamos pensado que no había salido, sí lo hizo, solo que regresó. Dijo que había salido a correr otra vez, llegando más o menos a la altura de aquel tramo, que por cierto no era para vehículos. Era un tramo donde se veía que solamente caminaba la gente, pero que ahora llegó a un punto donde estaba una camioneta, de esas grandes color negra con vidrios totalmente polarizados que estaba estacionada cerca de ese tramo, a la orilla de un cultivo. Y había una mujer, que nos dijo parecía tener entre 45 y 50 años, que estaba parada y a palabras de Martín, parecía que lo estaba esperando. Él llegó, no se regresó o se dio la vuelta porque no quería parecer sospechoso, y cuando llegó a su altura, que ya estaba nervioso por cómo estaba esa mujer, ella fue quien le dio los buenos días primero, y nada más Martín se los devolvió. La señora, quien dijo que nunca dejó de sonreírle, le comentó que ya le habían contado que andaba pasando por su terreno, que Martín se disculpó, diciéndole que no andaba haciendo nada malo, que solo pasaba corriendo, y que ella le dijo que no había problema, que igualmente ya sabía que no andaba haciendo nada malo. Y Martín, no sabemos si ya tenía algo de miedo pero excesivo por el tema de esos animales, que nos contó que cuando la señora le dijo esto último, ella volteó a ver a un cuervo que estaba parado en el techo de la camioneta. Les digo, no sé si era esto ya por Martín o qué, pero lo cierto es que él realmente estaba espantado cuando nos contó esto, y que no alcanzó a decir nada más porque la señora, quien dijo, siempre fue muy amable con él. Le comentó que le recomendaba no pasar por ahí, que sí, era su terreno, pero que si llegaba a ver algo que no debía por accidente, ellos no iban a responder, y que no podían dejar que nadie viera lo que hacían por ahí. Martín no se atrevió a preguntarle que qué cosas hacían, pero con simplemente ver la camioneta ya se podía dar una idea, creo que la mayoría también, y que le dijo que sí, disculpándose, diciéndole que no iba por nada malo, que solo íbamos de vacaciones y que la mujer le dijo que ya sabía dónde estábamos nosotros, y que ni nos fuéramos, escucháramos lo que escucháramos, que igualmente estábamos lejos, pero que si en esos días nos íbamos, ella lo iba a tomar como que habíamos visto algo malo y no nos iban a dejar ir. Que esto se lo decía con una sonrisa cínica. Obviamente no decía nada de esto con buenas intenciones, y que él le dijo que no nos iríamos. Y se regresó, porque la mujer solo le dijo que disfrutáramos las vacaciones y que no nos acercáramos por allá, sobre todo en la noche y en la madrugada, porque le dijo que iban a estar ocupados. Alan, cuando él nos contó esto, todos teníamos miedo. Sabíamos que él no bromeaba con esto que nos contaba, y nos recalcó que no estábamos en peligro ni nada, pero que no nos fuéramos sino hasta la otra semana. Y tratamos de hacer como que no pasó nada. Pero ¿sabes qué? A partir de ese día, notamos que saliendo para ese sendero donde él se iba a correr, donde había puro monte, siempre de día o de noche, habían a cada rato una o dos de estas aves en los límites. Yo nunca había visto a un cuervo hasta ese día, y sí, son muy diferentes, grandes. Entonces nos quedamos vacacionando unos días más, a la fuerza, que afortunadamente no vimos ni escuchamos nada raro, más que aquellos animales. Y Martín no volvió a salir a correr por allá en las mañanas. Y cuando nos regresamos no nos tocó vivir nada extraño, pero a ese rancho ya no regresamos. Cuando me contaron este relato, Cristal me planteó unas preguntas que creo que la mayoría nos hacíamos cuando escuchamos esto. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Tendrían que ver realmente estos animales con lo que pasó? ¿Qué ocurrió allá? Cuéntenos sus teorías, en lo que una persona de Yucatán, quien prefiere el anonimato, nos cuenta esto. Cuando ocurrió lo que les voy a contar, vivía en Maxcanú, una ciudad pequeña a las orillas de Yucatán y Campeche. Aunque ya no radico ahí porque salí para buscar mejores oportunidades, aún lo recuerdo con mucho cariño.
Sin embargo, hace unas semanas que me encontraba platicando con un colega en un congreso acerca de este lugar, vino a mi memoria un pequeño arco de mi vida en el que pude enterarme de algo muy impresionante que se mantuvo en secreto por lo extraño e impresionante de todo lo que pasó, pero para mal. En serio, fue tan increíble que considero que más gente debería saber al respecto. Obviamente no revelaré la ubicación, y me gustaría que también fueran discretos con mis datos, porque sinceramente si se enteran, si es que lo llegaran a escuchar gente que no debería, fácilmente ellos se pueden dar una idea de quiénes contaron esto. Suena paranoico, ya lo sé, pero es que con esa gente nunca sabes. Todo esto ocurrió cuando me encontraba realizando mi servicio social en el ayuntamiento, cuando en una tarde hubo una reunión muy hermética entre unos trabajadores del campo y las autoridades de ahí. Aunque como ocurre en muchos trabajos, a pesar de que las personas quieran ocultar información, eventualmente se esparce por los pasillos. Y es que lo que pasó fue que estas personas se extraviaron a las afueras de la Reserva Estatal del Puc, tratando de encontrar una nueva hectárea que supuestamente su patrón había comprado, y al confundirse descubrieron por allá unas ruinas pertenecientes a una civilización aparentemente muy antigua. Esto sería una gran noticia, porque de por sí, por allá hay muchos lugares interesantes de este estilo, y podría impulsar para bien a esta localidad en cuanto a diferentes cuestiones, lo que entusiasmó mucho al encargado de por aquel año del ayuntamiento. Él comenzó con los preparativos para limpiar ese lugar y sacar a la luz lo más pronto posible aquel hallazgo. Claro que le convenía hacerlo mientras él estuviera a cargo. Sin embargo, buscaban hacerlo lo más sutil posible, ya que si otro distrito se enteraba, se lo iban a querer apropiar. Entonces optó por prepararlo lo más que se pudiera para su inauguración, o por lo menos para mostrarlo a sus superiores, esto ya a nivel estatal sin que le quisieran robar el crédito. Con el paso de los días fue que nos enteramos ahí. Todo esto era entre voces en los pasillos. Debíamos mantenerlo lo más discreto posible. A nosotros no nos dijeron directamente, pero luego supieron que ya todos sabíamos ahí. Y fue cuando habló con nosotros nuestro supervisor para que no dijéramos nada. Entonces empezaron a trabajar aquella zona, a comenzar a limpiarla, planificar alguna carretera. Y de las primeras cosas que fuimos enterándonos es que los accidentes de trabajo eran muy frecuentes, pues perdieron a casi la mitad de los trabajadores por infortunios en esa zona. Y les hablo de que al inicio eran solamente caídas, luego lesiones, algunas más severas, que empezábamos a escuchar les decían que constantemente personas no tan buenas, dejémoslo así, los visitaban allá, porque hasta eso, con tal de hacerlo lo más discreto posible, enviaban a solamente 2 vehículos, sin ni un solo logo, seguridad, nada, y muy pocas personas para trabajar allá. Estas personas que los visitaron, solo como advertencia, los lastimaban de varias formas. Todo eso entonces lo hacían pasar como accidentes laborales, y creo que con eso ya van dándose una idea de por dónde iba el asunto de los accidentes, muy entre comillas. Nadie quería trabajar ya para ese proyecto, y por supuesto que los encargados solo buscaban a quien se animara a trabajar ahí, porque ellos nunca iban. Empezaron incluso a ofrecer más paga, y hubo gente que sí se llegó a animar, solo que en los últimos días que trabajaron ahí, fue cuando nos enteramos. Habían reportado que entre todas esas ruinas, que aparentemente habían estado abandonadas hace mucho, encontraron restos de gente por casi toda una zona donde aún no habían trabajado hasta ese día. Todo esto nos lo contó un supervisor, que lo hizo porque nos pidió que jamás aceptáramos un trabajo de este tipo, que muy seguramente no nos lo iban a ofrecer a nosotros, por venir directamente de la escuela, pero que fuéramos muy discretos, que no dijéramos nada, si llegábamos a ver algo calladitos. Siempre al llegar a una oficina, que tocáramos la puerta para nunca escuchar algo que no debíamos, porque lo que encontraron en ese lugar parecía ser un espacio para ceremonias y rituales donde sacrificaban humanos. El problema era que todo lo que encontraron ahí, a excepción de las ruinas, los restos,
Todo era reciente. Los huesos, que no eran pocos, eran todos de color negro. Decían que los llegaron a tocar porque se les hacía raro que estuvieran así y que estaban ardiendo. Sin embargo, no había nada encendido por ahí. Todo esto se los habían contado el grupo de trabajadores que regresó de allá, porque dijeron que salieron huyendo de ahí en los vehículos, cuando otras personas llegaron en autos y no alcanzaron a subirse todos. Se llevaron a 2 trabajadores, que más adelante les cerraron el paso. Los bajaron de los autos y los tuvieron allá, a la fuerza, por 1 hora más o menos, que a sus palabras, Dios los ayudó a escapar de ahí. Nunca dijeron cómo lo hicieron, o al menos a mi supervisor no se lo contaron. Pero que en el tiempo que estuvieron a la fuerza con esas personas, ellos vieron, no sabían si eran sus compañeros que no pudieron regresar u otras personas, que ellos se estaban alimentando de gente. No eran tribus ni nada parecido, eran personas completamente civilizadas, vestidas como cualquiera de nosotros. Bueno, civilizadas no tanto, pero muchos del ayuntamiento creían que eso había sido hecho por tribus o algo parecido. Pero no, fue gente que hablaba perfectamente el español, que sabían conducir, que entendían perfectamente que lo que estaban haciendo allá no se debía saber. Y por eso no los dejaron salir de ahí. Pero se supo, nos contaron todo, y fue cuando a los días suspendieron nuestros servicios, al menos para nosotros en el ayuntamiento, de parte de la universidad. El supervisor no habló tanto con nosotros en esos días y nos dijo que por las horas y el servicio no nos preocupáramos, nos las iban a contar aún así. Y cuando pasaron las semanas que no nos enteramos ya de nada, que lo poco que hablé con unos compañeros, supe que no fui el único que no quería ni salir a la tienda por miedo. Y simplemente nos liberaron el servicio social. Lo concluimos. Sin embargo, ya no tuvimos ni una sola pista de qué ocurrió con aquellas personas, qué pasó en aquella parte de la reserva, quiénes eran, por qué hacían eso. Solo sé que pudimos quizás haber estado en peligro y que por aquella parte de Yucatán tal vez todavía haya gente haciendo este tipo de cosas. El terror tiene muchos colores. Podemos temerle a un montón de cosas al mismo tiempo, son muy diferentes. ¿Pero a usted le ha ocurrido algo parecido? Y de ser así, como estos testimonios que más pareciera que, aun considerando lo lamentable de muchas situaciones, nos enseñan muchas cosas. ¿Qué ha aprendido de lo que le ocurrió? Cuéntenos, sería un placer conocer su historia. Sin duda alguna, la Alcaldía Coyoacán es un imperdible si visita la Ciudad de México. Un lugar donde las calles te cuentan su historia, donde hay sitios muy interesantes para visitar. Pero la cita de hoy, precisamente aquí, nos va a llevar a conocer aquellas leyendas que aún se cuentan en Coyoacán. Esos lugares donde cuentan, se siguen viendo cosas que quizás no deberían estar aquí. Y de aquí es donde las personas aseguran se colgó este militar. Tenemos una nueva entrega en Misterios de la Fogata, un lugar en la Ciudad de México muy enigmático, turístico, pero a la vez lleno de leyendas y lugares embrujados. Le dejo el enlace en el primer comentario. ¿Nos acompaña? O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.